¿La ve? El río rojo vuela sobre la montaña. El río rojo vuela sobre la montaña. Ya, excelente. No tiene ninguna coherencia. Es ahí la lógica. La lógica es el sentido y las reglas que nosotros les damos a las palabras, por así decirlo, con ciertas restricciones. Los principios lógicos constituyen verdades primeras evidentes por sí mismas, a partir de las cuales se construye todo el edificio formal del pensamiento. Ojo, según la lógica moderna de hoy en día, la tradicional. Yo soy Esteban Fuentes y junto a mi compañero Camilo les vamos a presentar los principios lógicos en las 4 formas básicas, que vendría siendo el punto, la espiral, la mandorla y la pirámide. Ya. Para comenzar yo voy a hablarles sobre la primera forma, que vendría siendo el punto. Dentro de una consideración más moderna de la lógica formal, los principios lógicos serán preceptos o reglas operantes que rigen en forma correcta del pensamiento. ¿Qué significa esto? Mucha palabrería confunde. Entonces, para hacerlo más simple, los principios lógicos nos van a ayudar para tener reglas dentro de nuestra vida cotidiana para que nosotros lo que hablemos y lo que hacemos tenga cierto sentido en nuestra vida. Ojo, la palabra sentido es muy importante. Ya, la primera función vendría siendo el punto. ¿Qué es el punto? Es fijar la estructura, el interés al fenómeno, que ahí tenemos una foto de Ronaldo porque a él le decían el fenómeno, el interés problema, el interés pregunta. Entonces, lo primordial sería fijar el interés. ¿Cuál es nuestro fenómeno? Esto se va a ver muy condicionado por la experiencia. La experiencia le va a dar un sentido y una perspectiva a todo lo que estamos haciendo. Un fenómeno se manifiesta si fijamos el punto de vista de donde lo miramos. Y luego nos empezamos a preguntar. Si no existe el fenómeno, no van a surgir preguntas. No hay ser sin manifestación de fenómeno, decía el gran Martin Heidegger. Todos los días se nos presentan distintos tipos de fenómenos. Por ejemplo, se nos pasó la micro, se nos quemó el pan. Y mediante la experiencia, nosotros vamos a poder darnos cuenta de que esos fenómenos son evitables. Por ejemplo, levantarse más temprano para tomar la micro, sentir que el pan se está quemando, etc. Y la espiral y la variabilidad. El ser es y no es idéntico a sí mismo según se lo considere como momento o como proceso. Según Platón y Aristóteles, todo fenómeno es siempre idéntico a sí mismo, en el mismo sentido y en el mismo tiempo. Pero también todo fenómeno es distinto a sí mismo, en el mismo sentido, pero en distinto tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Si un objeto lo miramos en este instante, como la misma botella, ahora es en sí misma, pero a través del tiempo va cambiando y ya no es lo mismo. Aparte de eso, ya entramos a lo que es un ciclo. Por ejemplo, el primer punto es cuando surge. Aquí vemos a un niño jugando a la pelota, que está surgiendo. Después crece, cuando ya está entrando a una escuela o ya está jugando más grande a la pelota. Se desarrolla, llegando a títulos, hasta que llega a su punto máximo, que es el desarrollo, cuando puede sufrir una lesión y el momento en que declina. Aquí tenemos toda la secuencia y con el final de Maradona, como lo vemos ahí. La mandorla. La mandorla dice lo que es y no es, admiten distintos niveles de probabilidad y certeza. Según Aristóteles, siempre hay algún intermedio, como blanco y negro, se producen por la naturaleza de un cuerpo y no es necesario que alguno de ellos se dé en el cuerpo. Si un objeto lo consideramos en este nivel de probabilidad y certeza, lo llamamos idéntico a sí mismo. Pero si lo cambiamos de nivel, ya no es idéntico a sí mismo. Y hay 5 niveles distintos: el de probabilidad y certeza máximo, el de probabilidad certeza mínima, el de probabilidad certeza media, y entre medio de esto están los ajustes, que es el proceso en que llegan a uno o al otro. Ya. Una definición de la conciencia es que no hay conciencia sin registro del objeto. La conciencia es una estructura en marcha que necesita que haya registro del fenómeno, estructura relacionada con el fenómeno. Si cambiamos el interés, cambia el sentido del objeto. Y eso es lo principal en la pirámide. Imposible que el ser sea y no sea en el mismo tiempo
y en el mismo nivel. Eso lo decía Aristóteles. ¿Qué significa todo esto? Para hacerlo más simple, les voy a dar el ejemplo de la botella. Este objeto puede ser distinto según la función que se le haga cumplir. Por ejemplo, en este tiempo, el fenómeno puede ser diferente a sí mismo. ¿Qué significa? Que si yo lo ocupo para transportar agua, va a ser una simple botella. Pero si yo lo arrojo, va a ser un proyectil. Cambia según el tiempo. Según el tiempo, el fenómeno puede ser diferente a sí mismo. Si yo dejo la botella con agua al sol durante media hora, ya no me va a servir para transportar el agua porque va a estar caliente o porque se va a evaporar. Va a ser distinto. Entonces el fenómeno va a cambiar según el tiempo y según el nivel de probabilidad. El fenómeno puede ser diferente a sí mismo. El objeto puede ser distinto si cambia el nivel de probabilidad. El ser es, según si lo considere en el mismo sentido, mismo nivel y mismo momento. Al considerar esto, la botella, como en el mismo momento, en el mismo nivel y en el mismo sentido, va a ser una botella útil para, por ejemplo, transportar agua, como ya lo había dicho. Pero si yo analizo esto en movimiento, no va a ser lo mismo. Si fijamos tres parámetros de sentido, tiempo, nivel, entonces no puede haber contradicción. La pirámide es el primer principio de no contradicción. Adelante. Ya. Para terminar nuestra presentación, nos gustaría que alguno de ustedes nos hiciera alguna pregunta de algo que no le haya quedado claro. Ahí está. Ya bueno. ¿A qué nos referimos? Todo objeto es idéntico a sí mismo, como lo expliqué con la botella. Si nosotros lo miramos en este tiempo, en este instante, la botella es en sí ella a sí misma. Pero si la hacemos traspasar o proceso, como el proceso en el tiempo, va a ir cambiando. Como lo explicó mi compañero, va cambiando en el sentido en que cuando dejas la botella con agua y al sol, esto se puede evaporar, cambia. Y como esto, por eso hay ciclos en el espiral. El ciclo es el que surge, crece, se desarrolla hasta su punto máximo y declina. Ahí está la secuencia que surge con el niño jugando, después crece y cuando ya se desarrolla, entra a una escuela, crece, se desarrolla hasta su punto máximo, que estaría haciendo la lesión del jugador, y declina, ya cuando ya no es jugador, sino que se le empiezan a ver los defectos. En conclusión, los principios lógicos nos sirven para analizar un fenómeno que va variando según la experiencia y la perspectiva que nosotros tengamos, según el punto, el espiral, la mandorla y la pirámide. Espero que les haya gustado nuestra presentación. Muchas gracias.